lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:05 en la mañana. Dejemos los avatares de la política y de la legislatura, que lo comentamos hace minutos, veamos qué pasa el día de hoy. Y les proponemos en estos minutos hablar de seguridad. En los siguientes 60 minutos vamos a tener una conversación aquí en este espacio sobre un tema que es realmente preocupante. El gobierno cumplió el 29 de mayo, el domingo, un mes, el primer mes desde que se declaró el estado de excepción en 3 provincias del país, en Guayas, Esmeraldas y Manabí, y el toque de queda en 4 parroquias de esas 3 provincias. En el caso de Guayaquil, Jimena y Pascuales, Eloy Alfaro en Durán y la parroquia Esmeraldas en el cantón Esmeraldas, provincia del mismo nombre. El gobierno nos ha presentado unas estadísticas que aparentemente dan cuenta que como que la situación ha logrado mejorar, pero digo a nivel estadístico. Pero digamos en la práctica, y lo hemos compartido con ustedes en este espacio, en la práctica no tenemos esa sensación. En la práctica tenemos una sensación de inseguridad, de abandono, de caos, de que la delincuencia le ha ganado la batalla al Estado, de que por un lado tenemos la delincuencia común. Por ejemplo, este crimen horripilante ocurrido en la 6 de diciembre y Bosmediano, en la madrugada del domingo, con un joven que iba caminando por la 6 de diciembre y le caen dos sujetos allí a asaltarlo y terminan matándolo. Es un video totalmente perturbador. Seguramente muchos de ustedes lo habrán visto en las redes sociales. La policía también lo presentó justamente como parte de la captura de uno de los presuntos responsables de ese crimen. Ese crimen fue totalmente espeluznante, de locos, una cosa de locos. La crisis carcelaria, que evidentemente está asociada al tema de inseguridad. Hace casi un mes, justamente esta nueva masacre, esta vez en la cárcel de Santo Domingo, que cobró la vida de 44 privados de libertad. Bueno, compartamos justamente eso y yo quiero valorar la gentileza y la predisposición del señor ministro del Interior, Patricio Carrillo. Lo invitamos ayer, yo voy a hacerles una infidencia, ayer le escribí al ministro, le invité al espacio, y luego con el equipo le consulté al equipo, les dije, ¿qué les parece si el ministro se anima a compartir un panel con 2 especialistas desde la academia y desde el mundo del derecho para conversar, ¿no? Para generar corrientes de opinión sobre lo que está viviendo el país a nivel de seguridad? Y debo agradecer al ministro porque aceptó justamente con su equipo y tuvo la gentileza de venir esta mañana acá a la radio. Le agradezco al señor general Patricio Carrillo, ministro del Interior, al académico Daniel Pontón también. Él es docente sigue siendo docente del IAEN, no, doctor, cuidado, me voy a equivocar, del Instituto de Altos Estudios Nacionales, que además hace deporte en el Chaquiñán, ahí nos hemos encontrado, él caminando, yo en bicicleta, y telemáticamente también es ciclista, ¿no? La doctora Lorena Grillo, que está justamente conectada vía telemática. Doctora, bienvenida, buen día, también al doctor Pontón y al ministro Carrillo. Gracias por compartir junto a Belkis y quienes habla este panel. Ministro Carrillo, empiezo con usted. ¿Qué está pasando en el Ecuador? ¿Cómo hacemos para enfrentar esta ola de inseguridad que estamos enfrentando? Ministro, bienvenido, buen día. Buenos días, Fabricio, buenos días, Belkis. Un saludo a todos quienes nos escuchan esta mañana y también a quienes están participando conjuntamente en el panel, a la doctora Grillo y a Daniel Pontón. El Ecuador, y yo no creo que solo el Ecuador, Latinoamérica, luego de las crisis que hemos vivido, crisis políticas, crisis económicas y luego del COVID, creo que ha sido impactado y estamos frente a una explosión de violencia indiscutiblemente. Esta explosión es histórica porque los indicadores que los estamos observando no los hemos mirado, no en frecuencia, no en el número de homicidios, porque la violencia social siempre ha existido, pero en la forma como se está expresando, en la visibilización que está teniendo de los hechos irracionales, de los hechos de terrorismo menor, inclusive que ya vamos mirando como vehículos incendiados, balaceras en las calles, murales y mensajes absolutamente agresivos en cuanto al homicidio. Y esto podría encontrar una motivación, esta escalada de conflictos, en el control de los mercados ilegales, especialmente en provincias portuarias, Guayas, Manabí, Esmeraldas. Las instituciones del gobierno nacional las hemos desplegado como Policía Nacional y Fuerzas Armadas
para contener esta expansión territorial, y efectivamente una medida que se tomó, que no es una medida sostenible en el tiempo, pero que es una medida que en el corto plazo siempre tiene un impacto, es justamente el estado de excepción. En el estado de excepción, en estos territorios, básicamente se ha logrado no solamente parar esa tendencia de crecimiento exponencial del homicidio, sino que también se ha logrado identificar algunos factores ahí que nos permitirán continuar en la desestructuración de organizaciones criminales. Así yo diría muy rápidamente un panorama de lo que coyunturalmente está. Déjeme añadir algo. Usted señala y explica la naturaleza del estado de excepción que se ha logrado parar de alguna manera, pero le pregunto, y la explosión de esos dos vehículos en Esmeraldas, o lo que pasó el último fin de semana en el norte de Guayaquil, en el sector de la Florida, con otro vehículo que frente al cuartel de policía, yo conozco esa zona porque además ahí era el cuartel del Gira hace años, ahora entiendo que es una unidad de policía, pero ¿y estas explosiones, ministro? Eso es justamente reacciones a esa despliegue territorial que estamos teniendo. Son justamente, se evidencian 2 meses atrás. Antes teníamos esporádicamente la presencia de una granada desactivada que no llegaban la unidad de antiexplosivos de la policía y la neutralizaba, pero que no podía, si no es accionando la espoleta, no podía eso tener impacto. Pero ya los vehículos incendiados, eso los observamos 2 meses atrás. Justamente desde que se adoptaron las medidas, desde que este despliegue, desde que estos operativos, desde nuestra visión, están teniendo el impacto que nosotros quisiéramos. No son operativos, insisto, rutinarios, son operativos en donde la concentración dinámica, la concentración de los esfuerzos interinstitucionales permiten hacer una acción de masa y tiene un alto impacto. Hemos logrado desarticular de igual manera este operativo que se realizó la semana pasada con una estructura económica que financiaba a organizaciones criminales. Esa desarticulación y esa captura es de alto perfil y afecta fundamentalmente a la economía criminal, con lo cual nosotros esperamos que no solamente empiece a contenerse, sino que en el corto plazo veamos una disminución de las muertes violentas. Sin embargo, eso también es temporal. Hay que insistir en algunos problemas estructurales sobre los cuales hay que continuar trabajando desde la política pública y desde la reforma. Correcto, ministro. Saludamos nuevamente a Lorena Grillo, jurista, quien nos acompaña en este panel para tener también una primera mirada respecto de lo que pasa en materia de seguridad en el país. Bienvenida, Lorena. Si nos ayuda activando el micrófono, no le podemos escuchar. Sí, muchas gracias. Buenos días con todos. Un gusto estar aquí acompañándoles en este programa. ¿Cuál es su opinión, doctora Grillo, sobre lo que está ocurriendo y sobre las reflexiones que acaba de señalar el ministro Carrillo? Doctora. Sí, bueno, compartimos definitivamente la sensación de inseguridad en la ciudadanía, en todos nosotros es bastante grave. Las personas tienen mucho miedo de salir, tienen estos delitos tan violentos que se han visto en los últimos meses realmente generan una sensación de terror en todos, ¿no? Y ahí comparto con el ministro en que, si bien es cierto, puede ser que los números en cantidad hayan bajado en cuanto a los homicidios, lo que se ha incrementado y lo que es muy grave o lo que ha cambiado es la forma en la que se cometen estos homicidios, ¿no? La violencia, por robarle a un estudiante 25 centavos del bus, que le disparen, que asesinen a un chico simplemente por estar caminando para robarle. Es decir, esto ya denota un grado de violencia excesiva, ¿no? Y aquí es donde el trabajo de la policía para desarticular estas bandas es sumamente importante, pero también el trabajo de la justicia en mantener a esta gente en donde debe estar. Y ahí es cuando el Ecuador tiene un problema bastante serio, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, ya los detuvieron, los están procesando y se acabó el problema, pero ahí empieza otro viacrucis, que es del viacrucis de EDOS para tratar de salir, para buscar quién les rebaja la pena, cómo se evitan una sanción, cómo sacan un habeas corpus y cómo terminan nuevamente saliendo a la sociedad, cuando estos son el tipo de personas que realmente no deberían estar mezclados con el resto de ciudadanos, pues son personas que ya perdieron toda empatía respecto del otro.
Se ve lo de las crisis carcelarias, ¿no? Degollan a los presos, cortan las cabezas, juegan fútbol con las cabezas. Entonces son ya personas que no tienen ningún respeto por la vida humana y por tanto no son personas que yo al menos creo que se puedan rehabilitar. Y ahí también tenemos, por otro lado, el problema en las cárceles. Decimos, ok, tenemos una sobrepoblación carcelaria. Entonces la reforma que yo le escucho al ministro dice, hay que hacer una reforma, sí, yo estoy de acuerdo. Y una de las reformas es reducir las sentencias en cuanto a cárcel de muchos delitos. Es decir, los delitos no violentos deberían tener penas de multas, tendrían que tener de restitución y reparación económica y tendrían que tener libertades condicionales durante un tiempo determinado. Cuando hablamos de delitos no violentos, doctora, nos referimos, por ejemplo, al hurto, por mencionar un ejemplo. ¿El hurto podría ser? El hurto podría ser. Pero a veces la gente confunde el hurto con el asalto. Sí, claro. El hurto con el asalto, con la pequeña intimidación. No, eso ya es un delito violento, porque también tenemos cuenta que para que una persona sea detenida no es que salió hoy día por primera vez en su vida, ese día mató a alguien y ese día le detuvieron. Las personas que ya hacen esto vienen delinquiendo durante muchos años y también es un problema social en los barrios. Ayer circulaba un video en redes sociales de unos niños chiquitos que tendrían entre 8 y 10 años tomando cerveza a pico y haciendo como que estuvieran disparando. Es decir, esas son las cosas que ya desde la problemática social tienen que parar y en el Ecuador hemos sembrado esto. Yo creo que vamos 20 años o más viendo todas las novelas de los narcos, de las chicas prepago. Es decir, hemos conocido la parte, digamos, bondadosa del negocio del narcotráfico y eso es lo que le hemos vendido a la población también, ¿no? Es un tema que tiene tantas aristas, pero todas esas aristas tienen que ser topadas para que esto pueda en algún momento contenerse, que no va a pasar de hoy a mañana. Correcto. Antes de dar la palabra a Daniel Pontón, ministro Carrillo, ¿qué le responde usted a la doctora Grillo sobre esta reflexión que acaba de hacer? No, completamente de acuerdo. Siempre los jóvenes que tienen menos oportunidades son cooptados por estas organizaciones criminales. Nosotros lo que tenemos que ir mirando es la conexión que existe entre los grupos juveniles en los barrios, especialmente periféricos, que son incorporados a las bandas y trabajar en lo social. Pero en cuanto a la reforma es fundamental, pero no solamente revisar la política criminal, también yo creo que es fundamental que nosotros vayamos revisando, por ejemplo, en la coyuntura actual, cuál es la ley de rehabilitación social, el reglamento de disciplina, la ley de beneficios penitenciarios, la ley de porte y uso de armas, la ley de inteligencia, la ley que tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones en cuanto a su disciplina interna en Fuerzas Armadas y Policía Nacional, la ley que nos ayudaría para la extinción de dominio, de tal manera que impactando en la economía de las organizaciones criminales no tengan la posibilidad de contratar sicarios o de formar en estos grupos juveniles con menos oportunidades la posibilidad de que sean reclutados y sean parte de las organizaciones. Ahí es cuando uno nuevamente insiste en esta necesidad de, ante la cohesión del crimen organizado y de la presencia de crimen organizado, no fragmentarle al país, sino cohesionarle al país. Pero es un problema de leyes, ministro Carrillo, es un problema de leyes. Yo creo que pasa mucho por eso también, porque tenemos un marco normativo para delincuencia común y hay presencia de crimen organizado. No es un tema de acción, de ausencia también de política pública, más que de leyes, también, ministro. Por último, la ley no es la panacea, la ley es una herramienta que puede servir, pero como parte de toda una política pública. Claro, no hace falta una política pública. Pero la política pública existe, se le está actualizando, hay un Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo es el que al resto de planes los va articulando. Ahí entra indiscutiblemente el Plan de Seguridad Nacional, entra los planes estratégicos de las instituciones y ahí nos vamos articulando todos. Y a partir de esos planes que constituyen básicamente políticas para la atención de los temas puntuales que tiene el Ecuador como la seguridad, irnos articulando las instituciones. Existe, pero sí es importante que también contemos con una normativa actualizada conforme a las dinámicas que estamos viviendo ahora. Correcto, ministro. Daniel Pontón, nuevamente bienvenido. Yo creo que varios aspectos que comentar. El diagnóstico que ha hecho el señor ministro de las acciones que se han venido ejecutando, esta discusión de si pasa o no por un tema normativo, lo dicho también por Lorena Grillo en el sentido de que si bien los homicidios han bajado, lo que ha cambiado es la forma como se cometen los delitos y homicidios, este grado de violencia excesiva
Y Lorena Grillo dijo algo que a mí me llamó la atención en lo personal. Dice, son personas que no cree que se puedan rehabilitar. ¿Su balance? Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludo a General Patricio, ministro, amigo también, conocido mucho tiempo. Bueno, saludo también a la panelista. A ver, yo creo que los diagnósticos están ya creo que sobresaturados. Soy parte de la problemática de la tendencia a hacer diagnósticos. Me parece que es necesario plantear soluciones. El problema es que hay un crecimiento anómalo de la tasa de homicidios. Usted sabe, y aquí el ministro Carrillo me va a mentir, la forma de medir la inseguridad en el mundo en general es la tasa de homicidios. Hay otros tipos de violencias, pero la forma más convencional y la que demuestra mayor problemática y mayor sintonía con la problemática es la tasa de homicidios. A eso se junta un tema importante, que los homicidios han crecido también de una forma, no solo un cambio cuantitativo, también un cambio cualitativo. Usted ve, por ejemplo, la violencia en las cárceles, que eso tiene también efectos psicosociales afuera, que la gente aprende de la maldad es emulativa. Hablamos de las narconovelas, el tema cultural es importante. Eso es un tema que realmente preocupa muchísimo, porque también cualitativamente estamos viendo cuestiones muy atroces, ¿no? Y por otro lado también tenemos el problema de la amplificación mediática, sobre todo alrededor de las redes de comunicación, y esto se hace un viacrucis. Yo, personalmente, yo trabajo con la policía dando clases, y también es interesante escucharlos. ¿Qué dicen? Bueno, perdóneme, pues siempre están en el ojo de la tormenta. La institución de la policía es una institución que vive agobiada. Hace sentarse a planificar cosas, la policía a veces es complejo. Es un tema también de diseño institucional que hay que pensar. Yo lo que creo que este país y parte del gobierno, lo que hace falta es, más que planes, es una estrategia. Ahora, podemos entrar a la discusión si que un plan y una estrategia es lo mismo. Bueno, no, yo creo que una estrategia es saber por dónde empezar a reparar este problema tan complejo. Yo personalmente, a mí me cuesta muchísimo, y así con todo respeto se lo digo, es por qué no se ha podido parar las masacres carcelarias. A mí me cuesta mucho entender por qué el Estado ecuatoriano, porque estamos hablando de un Estado con todo el poder que tiene un Estado, fuerza pública, militares, policías, no han podido parar la violencia. Yo tampoco no lo entiendo. ¿Por qué? Ya que Porque está el ministro le vamos a preguntar eso, pero yo tampoco lo entiendo. Es necesario ver comparadamente. Ha habido masacres estructuradas, sí, ha habido masacres, pero tan frecuentemente en el tiempo, yo creo que estamos en el peor escenario de crisis penitenciaria del mundo. En este momento. Por la cantidad de masacres y la cantidad de muertos y la recurrencia de este tema, creo que sí. Yo me atrevería a decir que sí. Déjeme preguntarle a Patricio Carrillo, porque yo tengo la misma inquietud y me sumo a lo que dice Daniel Pontón y lo he planteado a mi audiencia en varias ocasiones. Yo no soy el ministro, es usted, general Carrillo, pero ¿por qué no se puede parar la violencia en las cárceles? 3 años estamos hablando de lo mismo desde 2019, ministro Carrillo. Mire, en el sistema penitenciario hay acciones que aparentemente podrían mirarse como inesperadas, pero son absolutamente predecibles, indiscutiblemente. Yo creo que hay una debilidad en el sistema de inteligencia penitenciario, especialmente porque es el que debe ir mirando las dinámicas que suceden al interior. Desde afuera, uno lo único que hace es tratar de buscar la información a través de compra directa de datos con informantes o mirando de igual manera cómo están presentándose las tendencias, pero le ha costado a las instituciones adaptarse. Recuerden que no hay institución para el sistema penitenciario. Los agentes penitenciarios son una enorme debilidad. Han transado con las organizaciones criminales en muchos casos y esos pactos son demasiado débiles. En esta adaptabilidad, en este aprendizaje que le ha correspondido a Policía Nacional y a Fuerzas Armadas, se ha ido ya tomando algunas acciones, pero todavía resulta insuficiente. Justamente, ministro, a propósito de esto, si ya se ha identificado esta debilidad en el sistema de inteligencia penitenciario que hace referencia, ¿por qué seguimos sintiendo que poco se ha hecho, que no se terminan de visibilizar esas acciones para fortalecer? Claro, por ejemplo, en el problema de talento humano, incorporar guías penitenciarios no es sencillo y miren lo que está sucediendo en función de los incentivos también. Un guía penitenciario es un funcionario que gana entre $600 y $800. Hicimos un llamamiento, no hay mucha gente dispuesta a trabajar en un sistema tan degradado como este. Entonces, ¿cómo generamos los incentivos necesarios? Ahí es cuando
Yo creo que la principal amenaza para el Ecuador sigue siendo la presencia del crimen organizado y el narcotráfico, pero fundamentalmente porque ellos se han fragmentado en función de la acción del Estado. Teníamos anteriormente la presencia de 2 organizaciones criminales plenamente identificadas. Hoy se han fragmentado en cerca de 15 a 18 organizaciones y cada una quiere ejercer un control territorial, cada uno quiere imponer a través de una geografía, quiere imponer un mercado ilegal. Ellos son los que financian a actividades de delincuencia común masificada también en ciudades. Y son los que le tienen básicamente también a la policía en múltiples actividades. La policía se ha visto superada por la realidad en función de los procedimientos. Con los levantamientos de cadáveres se triplican también las pericias, las autopsias, los procedimientos, la permanencia en una audiencia de calificación en los tribunales. Entonces, todo este mecanismo amerita por hoy que el Estado ecuatoriano se cohesione, y lo que estamos mirando es al revés. El Estado se está fragmentando, las organizaciones se están fragmentando también, y esta falta de cohesión es la que nos lleva a estas olas de violencia cada vez mayores. Correcto, ministro. Lorena Grillo, su opinión sobre esto último y una pregunta adicional. ¿Hace falta una estrategia que permita identificar por dónde empezar, como señaló Daniel Pontón? Bueno, sí, yo creo que en el tema carcelario también hay asuntos que son muy graves, ¿no? El tema de cómo se separa la población carcelaria es tremendo. Es decir, que esté una persona que ha cumplido con una estafa, ¿no?, con un asesino, con un sicario, con un violador, esas son cosas que son graves. Que los jefes de las bandas tengan pabellones asignados con todos sus miembros es una locura, porque eso significa que hacen una parte chiquita nuevamente, su banda, y están manejando todo un pabellón y luego pues se enfrentan con el otro pabellón. Estas personas tienen que estar separadas totalmente. Estas personas son de alta peligrosidad, en ninguna parte del mundo están con la población carcelaria normal. Se les separa, se manejan en celdas absolutamente unipersonales, con momentos pequeños del día bajo supervisión, que salen a tomar sol, a hacer ejercicio. Es decir, estas personas no están sentadas con 200, 300, 500 presos encima para manejar su organización criminal, porque son cosas que son para los ciudadanos una locura. Es decir, cuando tú pasas, por ejemplo, por la penitenciaría, te quedas sin señal, pero adentro ellos tienen teléfonos, tienen drones, manejan todas sus organizaciones criminales, ordenan todo tipo de manejos respecto a sus cargamentos de droga, y eso para el ciudadano es increíble. Esas cosas no pueden pasar, y estos ciudadanos específicos, que son los más peligrosos, los que son cabezas de banda, tienen que estar separados totalmente de la ciudadanía. Para mí eso es un tema fundamental, y creo que eso es algo en lo que ha fallado el Estado recurrentemente y de toda la vida, ¿no? Pero también hay otra cosa que es cierta. Nosotros antes teníamos delincuencia normal, entonces también así mismo funcionaban nuestras autoridades, también quienes manejaban las cárceles. Nuestras crisis carcelarias eran los reos quemando colchones, quejándose por la comida, por los servicios, porque no llegaban rápido las boletas. Bueno, ese tipo de cosas normales, pero lo que tenemos ahora en crisis carcelaria es una cosa sumamente diferente. Lo que tenemos son enfrentamientos de bandas que se asesinan, en realidad se masacran por la pelea del territorio, y ya se sabía o ya se veía venir que eso se iba a traspolar a las calles, y eso es lo que ya estamos viendo ahora. Y eso es algo que tiene que controlar el Estado con mucha seriedad. Ahora, ¿tenemos los recursos para eso? ¿Hay las cárceles para eso? Yo creo que no. Yo creo que no, y que lamentablemente la inversión que se tiene que hacer en eso es bastante grande, bastante urgente, pero hay que tomar otro tipo de medidas para que estas personas se mantengan, yo creo que aisladas, porque son realmente un peligro. Correcto. Ministro Carrillo, ¿qué le dice usted sobre lo que está reflexionando Lorena Grillo? Gracias. Una reacción, efectivamente. El Estado ecuatoriano necesita un modelo penitenciario. No tiene un modelo penitenciario. No tiene. Estamos trabajando. ¿Lo tuvo antes o nunca lo tuvo? No tuvo. No tuvo ni siquiera una política de rehabilitación social. Ha sido este gobierno el que ha presentado una política de rehabilitación social. Lo que había es una política de encarcelamiento. Y en esa política de encarcelamiento, lastimosamente, los procedimientos fueron agravándose hasta llegar a estos momentos.
También la política criminal es la que ha permitido en determinada forma el tema de los hacinamientos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos con algunas acciones disruptivas para el hacinamiento. Por ejemplo, se creía que el indulto era un mecanismo para el hacinamiento, pero ya verificado, el indulto termina siendo un derecho y en base a las normas y a las reglas que el mismo decreto de indulto permite, se pueden salir, se puede otorgar. Pero si se quiere ampliar los indultos, en cambio ahí viene el debate público, que vamos a sacar delincuentes a las calles y que nuevamente vamos a generar una problemática social ahí enorme. ¿Cómo vamos a trabajar el tema de los hacinamientos? El tema de los hacinamientos lo queremos trabajar y estamos en una consultoría con el Banco Interamericano de Desarrollo para mirar. Tenemos más de 5.000 personas privadas de libertad que están envejeciendo sin dignidad, que están con enfermedades terminales, que están con algunos problemas graves también como drogodependencia, y crear unos centros especializados que sean para privados de libertad, pero que les permitan tener una atención mucho más focalizada en este sentido. ¿Qué más hemos hecho? Hemos activado la cárcel de La Roca para sacar a cabecillas y ubicarlos en ese lugar. Pero inmediatamente, y por eso voy a la parte legal, inmediatamente nos vienen todas estas acciones de protección. ¿Y qué es lo que sucedió? Nos movilizaron a uno de esos cabecillas, que luego del último amotinamiento con todo el saldo negativo que sucedió en Turi, le trasladamos a La Roca, y inmediatamente por pedido de jueces fue a Santo Domingo. Pero paralelamente, 140 habeas corpus de la misma organización con la que él estaba protegiéndose en Cuenca fue trasladado a Santo Domingo. Y en esos instantes son los que sucedieron los otros momentos. ¿Qué podemos hacer cuando la norma en realidad no nos está acompañando? Por eso es fundamental el tema de la reforma que se necesita. En cuanto a la seguridad física de igual, yo no creo que sea necesario que en el Ecuador tengamos que construir más cárceles. Creo que es necesario que las que existen tengamos que darles un giro para que en un modelo de municipios, hay muchos alcaldes que están reclamando la competencia de una cárcel, y con eso poder cuidar de sus delincuentes menores. Que ellos manejen las cárceles. Que ellos manejen, claro. Hay que entrar a un régimen, revisar las competencias y transferir recursos y transferir presupuestos. ¿Ese es el caso de Cuenca, por ejemplo? Es el caso de Cuenca. Cuenca quiere manejar la cárcel. Cuenca quiere manejar la cárcel, pero para sus delincuentes menores. Y el modelo nacional que sea para delincuentes ya de organizaciones criminales. Lo mismo está requiriendo Santo Domingo. Estamos hablando, vamos a tener un gran conversatorio con los municipios, porque en parte los municipios en su actividad y en su rol preventivo tienen que también entrar. El Ecuador lo hacemos todos, el Ecuador somos todos, y la responsabilidad de la seguridad es de todos ahora en el país. Correcto, ministro Daniel Pontón, ¿cuál es su reflexión? A ver, las salidas son interesantes. El problema del sistema penitenciario, yo estoy de acuerdo que hay que crear un nuevo sistema penitenciario. O sea, el problema es que en la década pasada vimos primero el tema de la delincuencia, empezamos con la policía, terminó la justicia, y nunca vimos las cárceles. Pero hay que empezar viendo las cárceles. Porque hay que dar la vuelta. Hay que dar la vuelta. Indudablemente, porque yo creo primero que mirar las cárceles, no se va a poder freno a esta ola delincuencial. Por eso es mi lógica de la estrategia. Pero estoy de acuerdo con que hay que crear un nuevo sistema penitenciario. O sea, pero eso nos va a tomar mucho tiempo. O sea, Ecuador tiene un déficit histórico. Y el problema sustancial, el problema penitenciario que tenemos es que se crearon grandes centros, unas grandes poblaciones, y un sistema de administración de cárceles que es anacrónico, discúlpenme. Y eso, alguien decía, el problema de Ecuador es el hacinamiento. Ecuador realmente no tiene un problema grave de hacinamiento. ¿Que tenemos hacinamiento? Tenemos. Aquí mucha gente va a decir, ¿cómo va a decir eso? No, sí, compare. ¿Cuál es el problema de Perú, por ejemplo, tiene 260% de hacinamiento. ¿Y aquí qué porcentaje tenemos? Llegamos a 40, ahorita vamos a llegar a, pasamos de 23. Pero alguien le va a decir mal de muchos, no solo de los. No, pero en todo caso, pero es que es importante tenerlo, ¿ya? Ecuador no tiene una población penitenciaria tan grande. O sea, hay lugares que tienen. El Salvador tiene 500 PPL por cada 100.000 habitantes. Ecuador no llega, ahorita estamos llegando a los 200. ¿Ya? O sea, a manejar poblaciones de 40.000 personas requiere refuerzos incrementales de una mayor capacidad profesionalizante del manejo del sistema penitenciario, que en este Ecuador no se ha creado. La carrera penitenciaria no existe. Entonces, lastimosamente, la policía ha tocado cumplir esas labores. La policía, por ley, inclusive por lutar, no debería estar ahí en las cárceles, pero le ha tocado suplir esa habilidad. Pero lo importante aquí es parar las masacres, por si no paramos las masacres,
¿ya? Todo esto se diluye, es como pisar una rienda movediza. ¿Cómo lo frenamos? Yo creo que hay que tener yo creo que Ecuador tiene que desarrollar una metodología propia, porque no existe en el mundo algo similar. Yo creo que aquí es inteligencia y hay que recuperar el tema de las fuentes. Aquí hay un problema de las fuentes que no están, porque siempre ha habido fuentes aquí, pero aquí hay un problema que en un momento se rompieron y nadie sabe qué pasó, ¿ya? Y otro tema es la capacidad anticipativa de reacción con todo. Por aquí va a decir, es que los derechos humanos, no. Aquí hay que proteger vidas. El fin fundamental de un Estado es la protección de la vida de las personas. Y la responsabilidad de la vida de los PPLs es responsabilidad del Estado. Eso se llama responsabilidad de proteger. Decía un colega mío, Freddy Rivera, decía, hay un tema de seguridad humana. ¿Ya? Entonces hay que tener los conceptos claros. No se trata aquí de entrar a las cárceles e irse contra el garantismo. ¿Qué garantismo puede ser? Porque maten a unas personas y se masacren, pues, señores. O sea, yo sí creo que aquí hay un Estado fuerte, pues, con capacidad de intervención y con decisión, porque no podemos permitir ese tipo de situaciones. Pero hacer lo mismo que hizo Bukele en El Salvador. No, yo no estoy diciendo que haga Bukele, porque Bukele, decía un colega suyo que Bukele también tiene una retórica, habla mucho y humilla a la gente. No. Aquí se necesita un Estado que haga las cosas y que trate a la gente por empezar identificando al PP, respetando su vida. ¿Ya? No se trata de cortar la comida ni el uso base, sino dejar parar esa masacre, porque ellos han entendido claramente, las personas, los cabecillas de las bandas, o los subcabecillas, o los que como se llamen, ¿ya? Que haciendo esa violencia ponen al Estado patas arriba. Y es una lucha no solamente por el poder, es una lucha moral. Una lucha moral, porque eso desmoraliza al Estado, a la opinión pública, a la sociedad civil, y bueno, y todos los problemas que todos sabemos, al gobierno. Por ahí viene la situación. Usted es un Estado que tiene que hacer prevalecer el imperio de la ley, porque el Estado no puede generar inmunidad que la policía dispare a rajatabla. No, porque eso es tener una banda de mercenarios. Y dado el nivel de cooptación que tenemos actualmente del crimen organizado, ¿ya? Tendríamos la policía de merced del crimen organizado como una banda de pistoleros. No, el Estado tiene que hacer el por de la ley. La policía tiene que estar dentro de los parámetros legales. Por eso los marcos jurídicos, si son importantes, tienen que estar claros. Correcto. ¿Y por qué no lo hacen? Voy a cerrar esta parte con una reflexión de Patricio Carrillo. ¿Por qué no se hace esto que dice Daniel Pontón? ¿O no se puede en el Ecuador, ministro Carrillo? No, sí se hace. Mire, ¿se está haciendo? Se está haciendo, estamos trabajando. Los resultados no pueden venir de la noche a la mañana, pero se está trabajando. El presidente Lasso ha dado demostraciones de ser más cercano a la democracia que más cercano al autoritarismo. Las instituciones van a responder en democracia, van a responder dentro de principios de legalidad, pero van a responder con la fuerza que sea necesaria. Nosotros no queremos provocar un carandirú, nosotros no queremos provocar una masacre desde el Estado en el sistema penitenciario. Sin embargo, estamos tomando las medidas, estamos creando algunas acciones. No nos pasamos en el diagnóstico. El Ministerio del Interior está creado hace 2 meses y viene funcionando desde el diseño institucional, desde la reforma, desde el planteamiento de políticas y planes, pero también en la ejecución de acciones. Y en la ejecución de acciones hemos dado golpes. Este golpe a la economía es fundamental. Y cuando se dice cuáles son las estrategias, estamos con estrategias. La principal estrategia indiscutiblemente es contener la violencia en las cárceles. Para eso ya se está fortaleciendo un sistema, al SNAI, se ha construido la política de rehabilitación social para que justamente humanice y dé dignidad a los privados de libertad, pero también estamos persiguiendo las economías criminales y no vamos a dejar de perseguir las economías criminales porque ese poder económico en manos de delincuentes organizados es el que produce toda esta expresión de violencia. En ese sentido, el Estado ecuatoriano continuará con la firmeza. Fuerzas Armadas es una institución potente y fuerte, al igual que la Policía Nacional. Todos los días nosotros tenemos operativos exitosos, absolutamente todos los días, pero la penetración del crimen organizado es tan profunda que necesitamos también que paralelamente el resto de poderes del Estado lleguen a los acuerdos mínimos que nos permitan salir de esta crisis. El tema, ministro, es que ese éxito de los operativos tal vez los ciudadanos comunes y corrientes no lo sentimos en la calle. No lo miran. O sea, perdóneme, ministro, si vemos que una persona está caminando por la 6 de diciembre y le caen dos tipos y lo matan para robarlo, o sea, es una sensación de inseguridad que estamos teniendo, que no es una percepción, ministro Carrillo. Yo no digo que es percepción, son hechos es una fácticos, realidad. Son hechos fácticos reales que están sucediendo, como sucedían hace 20 años. Usted revise los medios de comunicación, también había gente que le asesinaban hace 20 años. Tal vez las metodologías fueron diferentes, le asesinaban con un elemento diferente como una mano, un palo
hoy utilizan armas de fuego. Tal vez antes utilizaban la clandestinidad o la forma de actuar era en un espacio no visible. Hoy buscan visibilizar justamente para afectar y generar esta sensación mucho más de miedo al hecho. Porque el hecho criminal asociado con un hecho político es lo más grave y es lo que le ayuda a la presencia del crimen organizado. El sicario que tiene la oportunidad de escoger dónde a la persona que ya alguien decidió privarle de la vida, ¿por qué escoge matarle en la catedral de la ciudad? Pero verá que lo de la 6 de diciembre no es crimen organizado, ni tampoco el asalto al adolescente de 16 años. Eso es delincuencia común. Es recurrente y ahí hay muchas oportunidades. Mire, hace 4 años sucedió lo mismo con una persona que sacaba recursos financieros de una entidad privada ahí. Hace 6 años sucedió de igual manera. Aquí sucedió hace 3 años. Es decir, estos hechos, ya por la recurrencia, la ciudad también amerita que vaya generando algunos factores de protección para los ciudadanos. Y resulta que hasta ahora no podemos nosotros reubicar una cámara de videovigilancia de la ciudad en estos espacios que nos permitan hacer mejor trazabilidad. La reacción también de la policía, que se encuentra en la calle. Al poco tiempo fue detenido el sujeto que causó este hecho criminal y está ya sometido a la Administración de Justicia. Ministro, permítame, voy a cumplir con una pausa, con compromisos publicitarios. Estamos dialogando con el ministro del Interior, Patricio Carrillo, con el académico Daniel Pontón y con la penalista Lorena Grillo, aquí en A Primera Hora. Volvemos para la segunda y última parte de esta interesantísima tertulia aquí en A Primera Hora por Sonorama. No se vayan de nuestra sintonía, por favor. Vamos juntos, camino al gran show de Sonorama en Qatar 2022. Inicio de espacio publicitario. En Fundación Vista para Todos, encabezada por Diego Benítez, somos líderes en el Ecuador en la prestación de servicios y atención de especialidades de optometría y oftalmología con tecnología de última generación. Brindamos servicios de calidad de manera permanente en nuestras unidades y brigadas médicas y contribuimos a la salud visual de la comunidad con espíritu solidario. Fundación Vista para Todos, 33 años sirviendo a los ecuatorianos. Visita nuestra página web fundacionvistaparatodos.com.es. ¡Es papá! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó a casa! Más que una casa, es felicidad. Solicita un crédito hipotecario para tu primera vivienda en www.pichincha.com con una tasa desde el 4.87% hasta 25 años plazo, para que tengas lo que siempre quisiste. Banco Pichincha, en confianza. Tasa y plazo aplican para crédito de vivienda de interés público y vivienda de interés social. Este finde me voy con mis panas a comer un cuisito a Cuenca. Voy a aprovechar para ir con mi familia a Mindops. Me merezco unos días en la playa, vamos a Olón. ¡Al fin la gira del cole! ¡Nos vamos a Baños de Ambato y al Puyo! Disfrutemos de nuestro hermoso Ecuador, pero ten presente que debido al clima, varias vías se encuentran en mantenimiento. Conduce con precaución y respeta los límites de velocidad como los establece la ley de tránsito. Formemos el Team Vial. Lo hacemos todos. Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Gobierno del Encuentro. Juntos cumplimos. Inspirado en la diversidad de la ciudad y sus impresionantes paisajes, The Hills será una llamativa adición al horizonte del Puerto Santa Ana. Un valle verde que contiene un oasis de piscinas, canchas deportivas y un pequeño parque frente al río. Una plaza comercial más una serie de áreas sociales diseñadas para brindarte la mejor experiencia en un entorno seguro. La vida en The Hills superará tus expectativas. Visita nuestra sala de ventas o ingresa a uribeschwarzkopf.com para conocer más de este nuevo proyecto inmobiliario. The Hills, The Happiness. Un proyecto Uribe Schwarzkopf. Con tus ahorros en Banco del Pacífico siempre ganas. Por cada $50 de incremento mensual en tu cuenta de ahorros, participa por el departamento de tus sueños. Además, gana increíbles premios mensuales. 3 autos Kia Soluto 0 kilómetros, 3 cruceros por el Caribe, 4 cuentas de ahorros con $1,000, 400 tarjetas de gasolina, 220 tarjetas de regalo. Si no tienes una cuenta de ahorros, ábrela en la app Onboard BDP. Banco del Pacífico, tu banco. Revisa términos y condiciones en www.bancodelpacifico.com. Fin de espacio publicitario. El fin del racismo. Para compartir y discutir temas de su elección. Intercambiar mensajes al instante.
@Radio Sonorama. Es nuestra dirección en Twitter, donde usted estará más informado. ¿Quiere sentir que es parte de nuestra programación? Ingrese a @Radio Sonorama y siga más de cerca la actualidad noticiosa, deportiva y musical, de una forma práctica y sencilla. @Radio Sonorama. Es el Twitter de Sonorama, la gran señal nacional. A primera hora, por Sonorama, la gran señal nacional. $7:45. Tengo algunos aportes que me han llegado en esta interesante charla con el ministro del Interior, Patricio Carrillo, con el académico Daniel Pontón y con la penalista Lorena Grillo. Pero quiero empezar esta segunda parte con Lorena Grillo. ¿Cómo evalúa usted la reflexión anterior que había señalado Patricio Carrillo antes de ir a la pausa? Doctora Grillo. Sí, bueno, a ver, yo creo que hay temas importantes y sobre el tema de justicia creo que es algo que tenemos que hablar un poco más. Y es cierto que la justicia no puede mover a los delincuentes que se han trasladado por motivos de seguridad. La pregunta es, ¿el SNAI cuando va a las audiencias realmente está haciendo su trabajo? ¿Le está informando al juez de las razones de esta peligrosidad? Porque efectivamente no tenemos un marco jurídico específico para este tipo de delincuencia. El Ecuador tiene un marco jurídico para la delincuencia, digamos, común, para la delincuencia en general, pero ya para esta delincuencia organizada que requiere otro tipo de normas, que requiere otro tipo de tratamiento, no tenemos. Y ahí también, tampoco es que vamos a poder hacer una reforma de la noche a la mañana, pero ahí muy importante que los funcionarios sepan defender las causas, que cuando se trate de mover un preso de alta peligrosidad, ya se presente un funcionario alto ahí a decirle al juez, mire por qué se hizo este traslado. Y estas son cosas que se tienen que hacer, que se tienen que articular en el Estado, porque si no, simplemente ellos siguen haciendo lo que quieren, se utilizan las herramientas que utilizamos todos los ciudadanos, a las que tenemos derecho, todos los ciudadanos, todas las garantías. Si yo estoy detenida por alguna razón y estoy mal en una cárcel o corro peligro, que me trasladen a otro, eso está bien y es normal para la delincuencia común y normal, pero para este tipo de delincuentes violentos no tenemos un marco jurídico y yo creo que eso es algo que hay que hacerlo urgentemente, pero mientras eso sucede es muy importante que las instituciones defiendan este tipo de decisiones ante los jueces, porque a veces entiendo que no van ni a las audiencias y no toman, no envían a los funcionarios realmente preparados a hacer este tipo de audiencias. Sobre ese punto creo que era muy importante dar un criterio, hablar sobre ello. Y pues mientras vamos resolviendo los problemas de fondo hay que tener acciones de este tipo de forma urgentes. Entonces el SNAI tiene que prepararse, tiene que tener buenos abogados. Ya vimos pues recientemente lo que pasó en el tema del señor Glass, no fueron debidamente preparados, no actuaron como debían actuar y tuvimos lo que tuvimos, pasó lo que pasó. Entonces eso pasa todo el tiempo, sino que la diferencia entre lo uno y lo otro es que lo uno fue totalmente televisado, todos nos enteramos, y lo otro que pasa día a día, nadie se entera. Esa es la diferencia. Correcto, doctora. Ministro Carrillo, he recibido algunos mensajes sobre la situación de Esmeraldas. Mi colega Paul Coello, a quien le quiero agradecer por su aporte, me comenta, en barrios como la Guacharaca y las riberas en Esmeraldas están pintadas banderas de México. Esto evidencia el reclutamiento de carteles a bandas ecuatorianas. Eso evidenciamos hace una semana que estuvimos en un mega operativo, me cuenta mi colega. Pero por otra parte, dentro de los mensajes que recibo por acá, me envía un oyente, Juan Montaño, desde Esmeraldas, y me dice, Esmeraldas también existe, Esmeraldas también es parte del Estado, se pregunta, y claro, me envían imágenes de los hechos de violencia de los últimos días, últimas semanas en la provincia Verde, ministro. ¿Qué responder sobre lo que está pasando en Esmeraldas, ministro Carrillo? En Esmeraldas tenemos un problema crítico y el Estado, el gobierno nacional ha desplegado uniformados. En Esmeraldas la policía está todos los días, la policía es agredida todos los días, Fuerzas Armadas está presente. La semana anterior hubo un enfrentamiento justamente en Isla Piedad, en los sectores donde nos está manifestando. En la Guacharaca perdió la vida un compañero policía por limpiar estos grafitis. Esa anomia social, esa anomia del municipio en dejar que vayan modelando la conducta
en los jóvenes y los muchachos a partir de estos gráficos, de estos simbolismos, que no solamente están atados a mafias colombo-mexicanas, sino que ya están atadas a organizaciones criminales como los tiguerones en ese territorio, son las que tenemos que ir rompiendo. Pero no se puede desde la institucionalidad únicamente, por eso es fundamental la coordinación y la articulación. El Estado fragmentado no va a tener el impacto que el Estado cohesionado. Aquí es importante que todas las instituciones, todos los poderes del Estado, esta es una razón de Estado, la seguridad de Esmeraldas, de Guayaquil, recuperar la tranquilidad al ciudadano en todo el Ecuador es una razón de Estado. Y lo hemos planteado desde el Consejo de Seguridad Pública del Estado. El presidente de la República ha declarado como prioridad en su gobierno la seguridad, ha decidido la inversión de 1.200 millones, la incorporación de talento humano, pero también tenemos que ir elevando la capacidad de desempeño de las otras instituciones. ¿Cuál es el rol en frontera que tiene, por ejemplo, las aduanas? ¿Cuál es el rol que tienen en frontera las agencias municipales de tránsito? ¿Cuál es el rol que tienen dentro del control social los municipios, inclusive en la prevención, con los consejos y con los programas de protección a niños, para que los niños no vayan empezando siendo gatitos y luego se conviertan en tiguerones? Pero las aduanas son responsabilidad del Ejecutivo. Sí, pero lo que estamos hablando es de un mecanismo de articulación, porque en la fragmentación del Estado también dividieron competencias en diferentes ministerios. Por ejemplo, en temas de seguridad, ciberespacio, ¿quién controla la política de ciberseguridad? Un ministerio. ¿Quién controla la política de transporte? Otro ministerio. ¿Quién controla la política de seguridad? Otro ministerio. Entonces todo esto es articularnos en un gran paraguas todos, y eso es lo que el presidente está planteando y está liderando desde el Consejo de Seguridad Pública del Estado. Pero los tiempos tal vez no nos acompañan con los resultados, pero estoy seguro que si seguimos en esta línea de cohesión institucional primero, luego de cohesión interinstitucional, de confianzas, porque tenemos que también recuperar la cooperación internacional. Recuerde que acabamos de salir de conceptos de narcogenerales, de narcojueces, de narco presencia en todas las instituciones público-privadas del Estado ecuatoriano. Pero eso lo que impide es que nosotros tengamos adecuada fluidez de información con las redes de inteligencia. Solo un añadido, ministro, con todo respeto. Uno a veces siente, yo le he comentado aquí, a mí me da la impresión de que como que desde el discurso se pretenden, al menos es la sensación que uno puede sentir, sacarse el cuerpo de las responsabilidades, porque al final la parte de seguridad es responsabilidad primigenia del Estado ecuatoriano representado por el gobierno. Y ahora se habla de las municipalidades y de otras instituciones. Le pregunto, ministro, respetuosamente, ¿no hay una sensación de que se quieren sacar del cuerpo? Perdón que lo diga de esta manera, ministro Carrillo. No, nosotros estamos trabajando. Tal vez quienes quieren sacarse del cuerpo son otros, inclusive desde el discurso. ¿Quiénes son? Por ejemplo, la alcaldía de Guayaquil salió en un comunicado de 8 minutos a hablar de todo, cuestionando, pero jamás habló de la presencia de narcotráfico, jamás habló de crimen organizado y jamás habló de algo que yo creo que es lo que más también afecta a ciudades como Guayaquil y Esmeraldas, que es el incremento del consumo de drogas en los jóvenes. ¿Qué estamos haciendo desde el Estado? Desde el gobierno nacional estamos haciendo todo nuestro esfuerzo, pero ¿qué están haciendo los otros poderes del Estado y qué están haciendo los gobiernos locales también en esa lógica de contribuir a reducir el consumo, a reducir la demanda y la oferta de drogas? Porque al final la violencia y el narcotráfico están absolutamente relacionados. Correcto, ministro. Daniel Pontón, ¿cómo lograr una cohesión del Estado? ¿Cómo lograr desfragmentar el Estado, como hacía referencia el ministro Carrillo, más aún cuando vemos, por ejemplo, que funciones como la judicial y la misma legislativa están en crisis? Sí, este es un tema complejo, porque también hay que tener ciertos límites. O sea, la seguridad ciudadana en general, y la seguridad pública es un problema de responsabilidad del Estado. Pero el Estado es entendido como Estado. Otra cosa es el gobierno. Correcto. El gobierno tiene responsabilidad en el ámbito de la policía. Pero, por ejemplo, nadie ha topado el tema de impunidad, que es un tema que empieza por fiscalía y termina en justicia, y ahí hay un tema de un paraguas enorme. ¿Qué hacer frente a eso? Ahí hay un dilema muy fuerte. Porque, bueno, por un lado decir, están interviniendo en la justicia, es un tema político. Personalmente yo creo que la justicia hay que rendirle, pedirle cuentas. Pedirle cuentas no es intervenir, ojo. Yo hasta ahorita he visto aquí que me muestren, yo soy fanático de la cultura del management, ¿no? Que uno puede, muéstrame resultados. No está visto que me ha mostrado un resultado promisorio para decir, se ha reducido el nivel de impunidad,
como la eficiencia criminal ha mejorado en temas de delitos atroces como violaciones, homicidios, o sicariatos, etcétera, etcétera. Pero hay que empezar poniendo la casa en orden en el Estado central. Obviamente hay que buscar adhesiones importantes. El mundo de los GATS, que constitucionalmente está estipulado, coordinar. Tampoco puede lavarse las manos, coordinación. ¿Sí? Pero con eso dentro de su ámbito de competencias, por ejemplo... No, yo estoy de acuerdo con eso y lo he expresado. Yo sí creo que debe haber una coordinación en el ámbito de las competencias, pero lo que sostengo es que la policía, el control de la policía lo tiene el Ejecutivo. O sea, así es, de acuerdo. Pero el Ejecutivo tiene el control de la policía, pero la seguridad no se agota ahí. Ah, no, por supuesto. Tiene varias aristas de seguridad, pues claro. Por supuesto. Y justamente esa es la labor. ¿De municipios, función judicial? La parte privada es fundamental, ¿no? De las asociaciones público-privadas funcionan para mitigar la delincuencia común. Son supremamente efectivas en todas partes del mundo. Esa es una estrategia que hay que buscar, hay que generar acuerdos con el ámbito local. Es importante. Por ejemplo, un tema que a mí me preocupa muchísimo es el tema que están revelando, que es el tema de las extorsiones en el territorio. Las vacunas. Las vacunas. Que eso a mí... salimos de las vacunas del COVID para hablar de otras vacunas. Pero el problema ahí es que las extorsiones, ¿no? Que son amenazas de muerte si no pagas, actualmente terminan legítimas porque la gente que cobra vacunas presta servicios. Naturaliza. ¿Ya? Eso llama la industria de la protección. Estamos hablando de mafia territorial. O sea, que compite con el Estado en provisión de servicios como la seguridad. Por ejemplo, sí me sorprende Esmeraldas, por ejemplo, que consista altos niveles de violencia con altos niveles de pobreza. De pobreza, pero también de delincuencia común. Porque, por ejemplo, hace 8 meses estuve en Ciudad Juárez. Tú en Ciudad Juárez puedes caminar, ¿no? Lo que hay en Juárez hay crimen organizado. Pero la delincuencia común, por lo general, el crimen organizado se encarga de controlarla, porque es una forma inclusive de que la gente crea que es un tema que me sorprende mucho, pero en todo caso hay que analizarlo. Pero es un tema que me preocupa muchísimo y que tienen que lograrse acuerdos con el mundo privado. Entonces ahí hay toda una articulación mucho más estratégica, pero obviamente hay que empezar poniendo la casa en orden. Pero para empezar hay que evitar parar las masacres. Usted ha mencionado el tema de las vacunas. Ministro Carrillo, ¿tienen referencias de este fenómeno? De que hay estos grupos delincuenciales que exigen el pago de dinero so pena de atentar contra la vida de las personas que no paguen. Sí, y la naturalización lo vemos nosotros en lo cotidiano, lo vemos en las ciudades pequeñas inclusive. Un mecanismo de extorsión es, por ejemplo, la ausencia de parqueaderos. Los municipios no pueden poner parqueaderos y hay un grupo de personas que están cobrando por un control y una seguridad del vehículo en la calle. Este mecanismo va creciendo indiscutiblemente hasta llegar a otros de una supuesta protección. Yo comparto con Daniel Pontón en muchas cosas, pero en la principal, las mejores políticas de seguridad son las políticas económicas y las políticas de educación. Mientras más educada la población, menos probabilidades de que sean o víctimas o victimarios. Y mientras más economía existe, nosotros podemos atender programas absolutamente sociales. Eso ha sido también un tema del gobierno. El gobierno nacional en este primer año ha logrado justamente esta estabilidad económica y a partir de esta premisa, porque no hay que olvidar que acabamos de salir del COVID-19, acabamos de salir de las jornadas de octubre que deterioraron muchísimo la economía en el país en términos generales. Acabamos de salir de un gobierno que tuvo mucha austeridad por las condiciones económicas en que se recibió, y ahora toda esta, haber estabilizado la economía, le permite también empezar a trabajar mucho en los temas sociales. Las inversiones se están realizando. El presidente de la República ha hecho un viaje a Israel para hacer un contacto directo de gobierno a gobierno y poder adquirir la logística necesaria, la tecnología que se necesita para los programas de investigación, de inteligencia, y comparto en que la impunidad y la corrupción es un mecanismo también que se debe enfrentarlo para mejorar la seguridad, porque este es un incentivo para los violentos. Y no estamos hablando ahora únicamente de violentos, delincuencia común, estamos hablando de criminales hiperviolentos y que se asocian inclusive con actividades de insurgencia. Ministro Carrillo, antes de dar la palabra a Lorena Grillo, ministro Carrillo, recibió un mensaje igualmente desde Esmeraldas. Hay mucha preocupación en la provincia Verde, donde tenemos una muy interesante audiencia. Me piden que le pregunte, ¿por qué en Guayaquil, cuando asesinaron al señor en San Borondón la semana pasada, la policía ofrecía $5,000 de recompensa a quien dé información del responsable del crimen? De la misma manera, ¿por qué no se utiliza el mismo método para Esmeraldas y todo el Ecuador, que han asesinado a comerciantes? Conocido el caso de un exfiscal, un padre que se lo defenderá a su hija para evitar que le roben, etcétera. Se ve que Esmeraldas
se le tiene olvidado. Esto es discriminación flagrante porque este método debe ser igual para todo el país. En Esmeraldas la policía no puede hacer su trabajo porque los patrulleros se encuentran dañados por averías simples, por ejemplo un rulimán, una bomba de combustible. Los propios policías tienen que poner del bolsillo para el cambio de aceite y en ocasiones para el combustible. Es la realidad de la provincia de Esmeraldas. Esto me escribe un oyente. Yo le he trasladado al ministro por la importancia del debate, de la conversación que estamos señalando, y porque a mí realmente me llegan todos los días mensajes de mucha gente desde Esmeraldas, fundamentalmente hablando de fenómenos similares como el que acabamos de leer, ministro. ¿Qué le responde usted al oyente que me acaba de escribir este mensaje? Ministro Carrillo, tenga la gentileza. El viernes, junto al ministro de Defensa, vamos a estar en Esmeraldas para responder muchísimo más preguntas y para, más que nada, con acciones concretas, demostrar que no le tenemos olvidado a Esmeraldas. Estas políticas de pago por recompensa por información, que no se difundan a nivel nacional o desde el ministerio es una cosa, pero otra es que no la manejen los comandantes en territorio. Los comandantes en territorio también tienen la misma facultad, se ofrece la misma recompensa y si no lo han hecho, pues nosotros a partir de este momento estamos ratificando. Hay recompensa por información para que nos ayuden a descubrir casos. Hay casos sobre los cuales la fluidez de los datos nos permiten llegar rápidamente a determinar responsabilidades. Hay otros sobre los cuales la misma comunidad no quiere expresar y no quiere manifestar sin que sea incorporado como parte procesal. Esta información es absolutamente confidencial y reservada, pero si tienen información nos la pueden proporcionar. La última vez que ofrecimos recompensa en Esmeraldas fue cuando lastimosamente hace un mes y medio fallecieron 7 personas de una misma familia al interior de su vivienda en el sector de casas colectivas. Sin embargo, estos temas son debilidades que también hay que irlas corrigiendo, como el asunto de la logística. A nivel nacional estamos complicados con los vehículos que ya han cumplido su vida normal. Por Contraloría nosotros ya no podemos hacer mantenimiento, tenemos que entrar en procesos de tienen que comprar nuevos vehículos. Y tenemos que comprar nuevos vehículos. Ese proceso de adquisición no es un proceso rápido, no existe en el mercado disponible la cantidad de vehículos patrulleros necesarios. Sin embargo, se están adelantando muchos procesos y de ahí las acciones que está emprendiendo el gobierno nacional con gobiernos aliados para que nos puedan proveer en la inmediatez y de manera más ágil y fluida en el proceso de compra pública lo que se requiere. Correcto, ministro. Entramos ya en la parte final, en la ronda final del panel Cara y Cruz, donde en esta mañana hemos analizado la temática de inseguridad en el país. Vamos con Lorena Grillo, el comentario a propósito de lo señalado por el ministro y las reflexiones finales. Sí, bueno, sí creo que hay que tomar en cuenta que el Estado está en una amplia desventaja con la delincuencia, ¿no? Mientras la delincuencia trabaja al margen de la ley, el Estado tiene que sujetarse a la Contraloría, a los procesos, articular con todo el mundo. Entonces, eso yo decía en un principio, cuando empezamos esta entrevista, que no es algo que va a pasar de la noche a la mañana. Lamentablemente, todo el país está cooptado por la delincuencia, es una cosa que tampoco sucedió de la noche a la mañana. Es algo que se viene dando desde hace muchos años y hay que empezar en todo. O sea, hay que empezar en la reacción, pero también hay que empezar en la prevención. El Estado tiene que poner los recursos, efectivamente mañana no vamos a tener los patrulleros, pero hay que articular entre todos justamente por esa falta de recursos que tenemos y porque ya es tan grave la situación. No puede salir alguien a decir, ya tienen que dar la orden de matar de los policías, de los delincuentes. Eso primero es demagógico y segundo es una locura. Si bien mucha gente a veces dice, ¿por qué no les matan? La gente no sabe cómo tiene que proceder un agente estatal, no puede salir a disparar. Entonces tenemos que articular para tratar de nuevamente la ciudadanía se tome los espacios públicos, porque ¿qué hacemos los ciudadanos? En una situación como esta vamos de la oficina a la casa, no vamos a ningún otro lado porque qué miedo, que te maten, que te asalten. Y la verdad es que no sentimos ninguna seguridad y toca articular desde los mismos barrios, que la gente haga brigadas de recorrer el barrio, es decir, todos somos actores de estos procesos y creo que para llegar al final, en donde ya el Estado tiene todas las armas, todos los patrulleros y todo, va a pasar mucho tiempo y tenemos que encontrar otra manera de que podamos hacer pequeñas acciones todos para llegar a nosotros cercar a la delincuencia y no que ellos nos cerquen a nosotros. Correcto, Daniel Pontón. Sí, yo suelto también que este tema tenga que una pronta salida al menos, o solución, porque no se le está pidiendo al presidente que acabe
la noche a la mañana con las violencias y con el narcotráfico. El narcotráfico es un tema que no hemos abordado aquí, pero es un tema muy complejo. Ojo, es un tema que hay que abordarlo de una forma un poco mucho más integral. Pero creo que es necesario también, como les repito y recalco, el tema de establecer una estrategia que le permita, yo siempre digo, generar un nuevo círculo virtuoso de política pública, porque la policía lo tuvo. Yo he sido testigo de que la policía entre el año 2000 y 2018 tuvo un crecimiento institucional, lo sigue teniendo. Creo que es una institución importante, interesante, una institución que se ha fortalecido, pero que lastimosamente esta situación actualmente la pone en muy maltrecho, y me parece que hay que buscar una nueva generación, una estrategia que le permita generar un nuevo círculo de política pública, que le permita controlar estos temas que a todo mundo nos ponen en muy mal predicamento. Creo que aquí todos perdemos, ¿no? No se trata de que por tema de oposición yo saco partido de esto. Yo creo que aquí es un tema que como país perdemos, porque aquí están en juego vidas, está vivo la economía de la gente, está viva la parte social, la parte cultural, etcétera, ¿no? Entonces me parece que hay que pensar más en una lógica de Estado más que de un ámbito de gobierno, eminentemente. Pero me parece que yo creo que ese es el punto. Ahora, el tema de... Yo creo que el tema del narcotráfico es un tema que hay que pensarlo también, ¿no? Yo soy personalmente crítico a ese tema, porque no es que no se tenga que combatir el narcotráfico. Lo que pasa es que el narcotráfico tenemos 50 años, 60 años, una lucha que la vemos perdiendo. Hay que saber mitigar los efectos de esa guerra. Y lastimosamente el Estado capturar más droga con situaciones tan endebles como las que tenemos a nivel social, institucional, creo que los efectos los estamos viviendo en este momento. Por lo tanto, hay que pensar bien la estrategia del narcotráfico, porque ahí se debe articular con política social, política de drogas, etcétera, etcétera. Correcto. Y cierro con el ministro. Me gustaría una reflexión sobre el tema del narcotráfico, que lo quiero atar a lo que dijo ayer, creo que fue el jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, en el evento donde estuvo el presidente, donde planteó que el Estado tiene que declarar la guerra al narcotráfico. Yo pensé que ya estábamos en esa guerra, por eso me llamó la atención y le quiero preguntar a Patricio Carrillo. Pero además, ministro, a mí me sorprendió, y perdóneme la ignorancia, tal vez yo peco de ignorante, pero me sorprendió ayer. Habrá visto usted el video que se viralizó la semana anterior de un patrullero que, estando a 50 metros creo que de distancia, no quiso asistir a dos guardias de seguridad que habían detenido a una persona diciendo que no es parte de su circuito. Es así, o sea, no pueden, o ¿cómo es, ministro? Yo me quedé loco con eso. Esas dos reflexiones finales, ministro Carrillo. Gracias. El jefe del Comando Conjunto ayer en su discurso efectivamente posicionó lo que creo que es algo obligatorio ya para el Estado ecuatoriano. La principal amenaza para la democracia en el Ecuador es el narcotráfico. Y así lo estamos entendiendo. La posición del gobierno frente al narcotráfico en algún momento hará que se reacomoden estas fuerzas criminales, pero nosotros vamos a enfrentar desde la institución. El Ecuador somos todos y todos vamos a trabajar en función de este mecanismo, pero lo tenemos que hacer cohesionados, no fragmentados. Y la política pública de carácter integral se le está construyendo desde el Consejo de Seguridad Pública del Estado, justamente. Y en relación al último comentario, Fabricio, yo lo único que le puedo decir es que en las redes sociales pueden decir de todo, pero no todo es realidad. Yo no vi nunca a un policía decir nada. Ahí lo que había, tal vez dos personas interactuando, la una preguntaba, la otra contestaba. Había una persona que estaba supuestamente detenido sobre una posición de fuerza de otro con un pie en el pecho, pero de ahí no pasó. Hemos consultado, ese detenido nunca existió, ese lugar, el patrullero nunca ni siquiera se visibiliza, porque no es que está a 10 metros, está a mucho más distancia, con un zoom se puede mirar, pero esta lógica de fronteras entre los circuitos en que patrulla un policía no existe. Primero, cuando se despacha un patrullero, se despacha desde el ECU 911. Y segundo, cuando el ciudadano en la calle necesita y le ve circular a un policía, le pide ese momento el procedimiento. Si el policía se niega, estaría cayendo en omisión. Eso no ha sucedido. Yo creo que a veces este mecanismo que tienen para deslegitimar a las instituciones hacen mucho uso algunas personas. Y creo que hay que ser más responsables también, porque como decía Daniel, en realidad esto no solo que está afectando a la vida, a la cotidianidad, a la producción, está afectando también a la moral. Sin duda, y creo que estamos desmoralizados, ministro.
Pero yo como soy sociedad optimista. estamos desmoralizados. Somos optimistas y yo creo que... O sea, uno no pierde la fe y el este- optimismo, ¿no? nunca. Yo creo en el optimismo, pero sí siento que el país está desmoralizado, ministro, con esto. No, hay que levantar, y los medios de comunicación juegan un rol pedagógico importante para levantar la moral de la gente, para ser más optimistas y mirar las cosas desde mayor objetividad. Yo valoro su gentileza de haber asistido a este espacio. Yo debo decir además públicamente que Patricio Carrillo nunca se ha negado a participar en entrevistas con este espacio. Gracias, ministro Carrillo, por la gentileza. Gracias a Daniel Pontón, gracias a Lorena Grillo, que también se conectó telemáticamente, compartiendo aquí en A Primera Hora sobre los temas de inseguridad. Gracias a nuestros invitados y a la audiencia también. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.